La presidenta interina de Bolivia expulsó a la embajadora de México en su país y también a dos altos diplomáticos de España. Declaró a estas personas non gratas y les dio un plazo de 72 horas para que salgan de su país. Quédate a conocer los pormenores de la respuesta que le dio México a este asunto. Mientras tanto, Evo Morales aplazó para el día 19 de enero próximo la elección de los candidatos para elegir al presidente y vicepresidente de Bolivia. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esto es lo que está ocurriendo en las últimas horas en este conflicto diplomático de la Bolivia de Yanine Áñez con México y España. La situación se ha vuelto más complicada, más tensa. Bolivia expulsó del país a la embajadora de México y a dos altos diplomáticos españoles. La presidenta interina Yanine Áñez los declaró persona non grata y les dio un plazo de 72 horas para que abandonen el país. Esto luego del incidente que se registró ahí en la Embajada de México en La Paz. Tienen 72 horas para abandonar el territorio nacional de Bolivia, así lo dijo la presidenta interina, tras el aumento de las tensiones entre estos países por el refugio de exministros y exfuncionarios de Evo Morales. La presidenta Yanine Áñez dijo que son personas non grata, la embajadora mexicana María Teresa Mercado, así como la encargada española de negocios Cristina Borreguero y el cónsul Álvaro Fernández. Además ordenó la expulsión de los 4 encapuchados que intentaron ingresar el pasado viernes a la residencia diplomática del país sudamericano, donde están refugiados 9 políticos del gobierno anterior. El gobierno constitucional que presido ha decidido declarar persona no grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados, solicitándoles que abandonen el país en un plazo de 72 horas. Este grupo de representantes de los gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia. La conducta hostil intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia, desafiando a los oficiales policiales bolivianos y los propios ciudadanos, son hechos que no podemos dejar pasar y han generado consecuencias. Lamentamos profundamente la explicación inconsistente ofrecida por este grupo de diplomáticos, quienes afirmaron que han montado semejante atropello para cumplir una visita de cortesía. Bolivia, señores, ya no es colonia de nadie. La democracia recuperada por los bolivianos después de 14 años de dictadura se respeta. El gobierno constitucional de Bolivia se respeta. La dignidad y el coraje de los bolivianos se respeta y se lo valora, tanto como nosotros respetamos y valoramos la democracia en el mundo. El gobierno que presido y en nombre de los bolivianos deseamos aclarar que tenemos la más alta estima y respeto por los pueblos dignos de España y de México. Así lo expresó la presidenta interina de Bolivia. Inmediatamente la Secretaría de Relaciones Exteriores de México instruyó a la embajadora Mercado regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad. En más de este asunto, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, a través de su cuenta de Twitter, dijo: reconozco la valiosa actuación de la embajadora María Teresa Mercado en Bolivia, quien ha cumplido cabalmente representando a México y su causa en favor del asilo y la paz.
será siempre timbre de orgullo su entereza y apego a la mejor tradición de política exterior de nuestro país. Daremos todo el apoyo al personal que estará al frente de nuestra embajada en La Paz, Bolivia, encabezados por la consejera Ana Luisa Vallejo. Un poco más tarde, pues ya se comenzó a generar más información sobre este tema y México instruyó a la embajadora en Bolivia a regresar al país tras ser declarada persona non grata. María Teresa fue expulsada por el gobierno boliviano junto al cónsul de España. Aquí la podemos ver en la fotografía. El gobierno de México pues dijo que para resguardar su seguridad y su integridad era necesario que regresara a este país mexicano. La Embajada de México en Bolivia quedará a cargo de Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la misión. El comunicado aclara que la representación de México en Bolivia continuará operando con normalidad tras este movimiento. El gobierno de México confirma que el actual de nuestra embajadora, quien ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1982 y ha obtenido condecoraciones de naciones como Dinamarca y Países Bajos, siempre cumplió con los principios de política exterior consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el derecho internacional, por lo que considera que esta decisión es de carácter político, dice el texto. El gobierno interino de Bolivia pues ya solicitó de manera formal a la embajadora de México y al cónsul de España que se retiren del país andino, luego de que el gobierno mexicano denunció que autoridades bolivianas retuvieron los automóviles de funcionarios españoles que visitaron su residencia diplomática en La Paz. Y bueno, también resulta interesante que el gobierno de Bolivia rechaza rompimiento con México a pesar de esta petición. Declarar personas no gratas a diplomáticos de España y México no implica ruptura de relaciones, señaló el Ministerio de Presidencia de Bolivia vía Twitter. El gobierno interino de Yanine Áñez, de Bolivia, descartó un rompimiento en las relaciones diplomáticas con México tras la expulsión de la embajadora. Y bueno, ese es el argumento que dice, se exige que acrediten nuevos funcionarios para reemplazar a estos que violaron la soberanía y respetaron normas bolivianas, añade el tuit que implica que es una aclaración de Karen Longaric, ministra boliviana de Exteriores. Y bueno, también se generó este otro tema interesante. Karen Longaric afirma Bolivia no es una colonia de México. Ya lo había dicho la presidenta interina Yanine Áñez, pero aquí fue más específica. La ministra de Relaciones Exteriores advirtió a sus pares mexicanos sobre la injerencia que pretenden tener en asuntos internos de su país. México debería mantenerse alejado de los asuntos internos bolivianos después de la caída el mes pasado del gobierno socialista encabezado por Evo Morales, así lo dijo la ministra de Relaciones Exteriores en Bolivia, Karen Longaric. Bolivia y México pues están en medio de una disputa diplomática por la decisión del país mexicano de otorgar asilo a aliados del expresidente Morales, que renunció ante las presiones de las Fuerzas Armadas tras una polémica elección presidencial. Y bueno, también resulta interesante este tema que Evo Morales dio a conocer. Camacho confirma que cívicos hablaron con militares y policías para derrocar a mi gobierno. Fue un golpe de Estado pese a que Áñez, Mesa y el propio Camacho intentan negarlo. El video es una prueba irrefutable. La justicia debe actuar contra los golpistas y genocidas. Bueno, vamos a escuchar parte de este video. Vamos a ver. Y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, el actual ministro de Defensa. Y fue por eso que él está el ministro de Defensa para ponerle los compromisos. La policía de la misma manera fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que le dimos las 48 horas. Le dimos las 48 horas porque sabíamos que ya podía Santa Cruz trasladarse a la mar. ¿No? Era ahí el problema. Aquí no iba a pasar nada porque no iba a mirar del balcón. Exacto. Y yo creo que ese fue el momento más duro de lo que pasamos porque en el cabildo mi familia no sabía que yo iba a la paz, solo sabía mi padre. No, nadie más sabía. Y obviamente mi hijo y mi mujer quedaron
piensan que lo van a matar. Y después que Evo Morales dio a conocer este video, Bolivia admite el líder opositor que pactó con militares para derrocar a Evo. Así es como se comenzó a generar ya información más precisa sobre este tema. El líder opositor regional, Luis Fernando Camacho Vaca, el Macho, reconoció en ese video que pactó y coordinó las protestas con la policía y el ejército para forzar la salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia ocurrida el 10 de noviembre. El líder indígena reprochó esta revelación que confirmaría de manera irrefutable que fue un golpe de Estado. Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y ahora candidato presidencial, explica durante una reunión con seguidores grabada y viralizada en redes sociales que José Luis Camacho Parada, su padre, cerró con la mediación del ahora ministro de facto de Defensa, Fernando López, un acuerdo con militares y policías por separado para no reprimir las protestas opositoras que se desataron tras las elecciones del 20 de octubre. Y bueno, en este contexto, Evo Morales anunciará en enero al candidato del MAS para las elecciones. El presidente de Bolivia en el exilio, Evo Morales, anunció este domingo que el próximo 19 de enero se realizará una gran asamblea para dar a conocer el nombre de quién será el candidato del movimiento al socialismo en las elecciones a las que convocó el gobierno de facto, posiblemente para mayo o junio del próximo año, después de una larga reunión con dirigentes de su partido, donde se debatieron además varios temas. También envió un mensaje a los sectores del MAS que resisten de alguna manera su liderazgo al advertir que estos no son tiempos de reestructuración ni de reorganización, sino de fortalecimiento, y a los movimientos sociales que simpatizan con ellos y a los que también plantean algún tipo de resistencia. Así se encuentran las cosas hasta este momento en este conflicto que vive Bolivia y también sus relaciones tensas diplomáticas con España y México. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, que puedas darle a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y que nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.